Dios les bendiga en este hermoso día. Mi nombre es el pastor Robert Vega y soy el fundador de Tiempo con Dios. Y aquí estoy de nuevo para predicar la poderosa palabra de Dios. Y vamos a continuar en la carta a los Efesios, capítulo 4. La semana pasada hablamos de Efesios capítulo 4, versículo 28 y hablamos bajo el tema no robarás. Y estos tres capítulos, el 4, el 5 y el 6 de la carta a los Efesios, nos está hablando de la conducta del cristiano. La semana pasada hablamos bajo el tema no robarás, que se encuentra en Efesios capítulo 28, ya lo dije, y comprendimos por la palabra de Dios por qué es tan destructivo el acto de robar. Robar destruye familias y hasta sociedades enteras y no debe estar en la vida de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Hoy continuaremos hablando de la carta a los Efesios, pero nos concentraremos en el capítulo 4, pero en los siguientes versículos, el 29 y 30. Vaya por favor a sus Biblias en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 29 al 30. Y mientras va buscando su Biblia, yo voy a hacer una oración para poner esta predicación en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias en este día por habernos bendecido de una manera especial, con darnos permiso de predicar tu palabra una vez más. Pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones para que estemos receptivos a tu palabra, para que salgamos de aquí llenos, cambiados y fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu. Y todos decimos amén y amén. Y esta prédica la hemos titulado "Ay, esta boca mía". Ay, esta boca mía. Efesios capítulo 4, versículo 29 y 30. Dice así la palabra del Señor: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Por qué Dios nos ordena a que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo? Bueno, Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, la lengua solo expresa lo que hay en el corazón o lo que dice el corazón. En una ocasión, hablando de la boca y del corazón, el Señor le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 15, versículos del 18 al 20, y le dijo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Una boca sucia es el reflejo de un corazón sucio. La única manera en que el Señor limpia nuestras lenguas es por medio de su poderosa palabra, la cual llena el corazón con todo lo verdadero, con todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo excelente, lo virtuoso y todo lo digno de alabanza. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es imposible, escuche muy bien, es imposible que un creyente genuino, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, siga diciendo malas palabras, chistes obscenos, frases con doble sentido y decir que es un cristiano o un hijo de Dios. Eso es totalmente
imposible. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer, cuando es cambiado por el poder de Dios, su vida totalmente cambia. Cuando Dios viene y transforma nuestras vidas, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible a la voz de su Santo Espíritu. Ahora, si esta condición continúa después de haber oído el Evangelio, si la persona sigue diciendo chistes obscenos, palabras de doble sentido, malas palabras, pudiéramos decir, ¿verdad?, que el milagro de la salvación no se ha operado todavía en el corazón de esa persona. Un lenguaje ofensivo o decir groserías es hablar literalmente maldiciones. Hay personas que maldicen a sus hijos, maldicen a su cónyuge, maldicen a sus amigos y maldicen a todo lo que se le encuentra por al frente. Podemos ver que esa persona tiene todavía un corazón negro, un corazón sucio todavía y necesita con urgencia a Dios. Necesita a Dios, que es el único que puede cambiar totalmente su vida. Lo que ellos no saben es que todas esas maldiciones algún día regresarán a ellos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es triste saber que hay padres que maldicen a sus hijos y después esos niños, cuando crecen, detestan a sus padres. ¿Cómo los maldicen? Cada vez que tú pronuncias una mala palabra o una palabra negativa sobre ellos, los estás maldiciendo. Un ejemplo de maldecirlo: vas a hacer esto cuando tú seas grande, algo negativo, decirle algo negativo. Tú vas a ser un vago cuando seas grande. Eso es una manera, no es una mala palabra, pero es una manera negativa de decirle al niño. Y acuérdense que nosotros delante de Dios somos los que tenemos autoridad sobre esos niños y ellos creen lo que nosotros les decimos. Así que es muy importante que nosotros tengamos cuidado qué le decimos a nuestros hijos, qué le decimos a nuestro cónyuge, qué le decimos a nuestros amigos, qué le decimos a la sociedad donde quiera que nosotros nos movemos. Recuerde que las palabras nunca se pueden recoger. Después que nosotros las pronunciamos, ellas tienen un enorme poder, ¿verdad?, sobre la familia, sobre nuestros cónyuges, sobre cualquier persona, para construir o para destruir. Lo que estamos nosotros viviendo en esta sociedad es trágico. Hay mucha gente con problemas emocionales, depresión, inseguridad. Y cuando usted va y le pregunta su pasado, es un pasado triste, es un pasado trágico. Vienen de hogares disfuncionales, destruidos. Sus padres los maldecían constantemente y ahora son adultos con graves problemas de inseguridad, ansiedad, depresión, vicio, adicciones de todo tipo. En otras palabras, son esclavos de Satanás, porque el diablo se ha encargado de destruir a estos niños de diferentes maneras a través de padres abusivos, maestros o familiares cercanos abusivos o impíos que los maldijeron cuando ellos eran niños. Qué terrible. Pero escúcheme muy bien lo que le voy a decir en este momento. No todo está perdido. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida nueva y en Cristo hay vida eterna. Él es la esperanza de este mundo. Jesucristo en el corazón, no solamente para vivir ahora, sino para vivir después de esta vida. La Biblia dice que si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Dice, Jesús vino para buscar lo que se había perdido y eso somos nosotros. También dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. También dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero tú, amiga o amigo que me escucha, ninguna de estas bendiciones que yo he pronunciado
de Dios te alcanzarán si todavía no eres un hijo o una hija de Dios. La Biblia claramente hace diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:10 dice: por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud, el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Todo aquel, dice la palabra, podemos decir, identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. En otra ocasión Jesús le dijo a los judíos incrédulos y desobedientes a él y a su palabra. Les dijo así, en Juan capítulo 8, versículos del 44 al 45. Permiso. Ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer cosas malvadas, las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. La Biblia dice que Dios está airado con la raza humana. Estos judíos no creían a la verdad, no le creían al Señor. La Biblia también dice que Dios está airado con la raza humana por su pecado. Y esa es la razón por la cual todavía algunos no se pueden relacionar con Él, con Dios verdaderamente. También dice que Dios es un juez justo y que tiene que juzgar el pecado. En otras palabras, el hombre tiene que pagar por sus actos. Romanos 6:23. Pero en su amor y su misericordia, Dios envió a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados. El precio de nuestros pecados es muerte. El pecado es muerte. Por eso su precioso Hijo Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. En otras palabras, Dios le imputó el peso de nuestros horrendos actos a su Hijo cuando Él fue a la cruz. Y así, por el sacrificio de Jesús en la cruz, Jesús, satisface la demanda de justicia de Dios por el pecado del hombre. Para ser un verdadero hijo o una hija de Dios, debes arrepentirte de tus pecados, poner la fe en Jesús como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador. El mensaje de Jesús es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así fue que nuestro Señor comenzó su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, el reino de los cielos se acerca a usted para darle una oportunidad de vida, para darle una oportunidad de vida eterna. Para ser un verdadero hijo o hija de Dios, escuchen muy bien lo que le voy a decir, todo comienza con un verdadero arrepentimiento. Nada sucede si no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación y sin salvación no hay vida eterna, sino condenación eterna. Nosotros hemos ofendido a Dios, tenemos que entender eso primeramente. El verdadero evangelio comienza con una mala noticia. Nosotros hemos ofendido a Dios por nuestros pecados. Pero después termina en una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo para darnos una nueva oportunidad de vida. Por eso es que todo aquel que se arrepienta y crea en Él tendrá vida eterna. Debemos arrepentirnos y creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Si no, todos
seremos condenados. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y su naturaleza es santidad. Y como es justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Para eso vino Jesucristo. Muchas personas dicen que Jesucristo vino a dar amor, a dar paz. Eso es verdad. Pero lo más importante es que vino Él fue a salvarte. ¿Salvarte de qué? De la condenación eterna, de ir al infierno. ¿Qué amor más grande? ¿Qué pasión más grande tuvo el Hijo de Dios por todos nosotros? ¿Verdad? Pero óigame bien, el verdadero arrepentimiento no es un evento de un día. No es solamente que el pastor hizo el llamado, yo pasé al frente y me entregué al Señor y ya soy salvo. No es un evento de un solo día. Es una obra permanente. Es un cambio de vida radical. Es una obra sobrenatural que opera el Espíritu Santo en el corazón del pecador y lo transforma para vivir un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que le agrada y glorifica el nombre del Señor. Quiere decir que si yo iba por este camino, ahora voy por el camino de Dios, el camino de la vida eterna. Hay un cambio permanente, un cambio radical en mi vida. El versículo 29 de Efesios continúa diciendo que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Cuáles son las palabras que edifican a la gente? Recuerde esto, yo siempre se lo digo a mi familia: si no vas a decir algo bueno, no diga nada. Por favor, si no vas a decir algo bueno, no digas nada. Eso quiere decir que no quiere decir que no digas la verdad. Eso no quiere decir que no digas la verdad. A veces la verdad es dura, pero es buena porque nos transforma a la imagen de Cristo. Pero aún así, que la motivación de tu corazón sea el amor. Que siempre sea el amor. Así tú le digas las verdades a las personas, que sea con amor. Proverbios capítulo 9, versículos 8 y 9 dice: corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Qué tremendo proverbio, ¿verdad? Cuando se predica el verdadero evangelio, siempre suceden dos cosas. Siempre. Número uno, la gente se arrepiente y se entrega al Señor. O lo otro que ocurre, número dos, se enojan y se alejan de ti. Si usted es un cristiano y predica el evangelio, no solamente los pastores tenemos que predicar la palabra, los evangelistas, los misioneros, no. Todo cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Y si usted es un cristiano que predica el evangelio, espere siempre una de estas dos reacciones. No trate de caerle bien a las personas. Hay veces que te van a rechazar. Siempre diga las cosas con amor, ¿verdad? Por otro lado, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús como creyentes. En Lucas capítulo 4, versículo 22 dice que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. El Señor hablaba con autoridad, con denuedo, ¿verdad? Pero siempre lo hacía, la motivación de su corazón era el amor. Siempre eso era. Pero es increíble que pocos instantes después de los versículos 28 en los versículos 28 y 30 lo quisieran matar, tratando de arrojarlo por un precipicio al Señor. Los que de repente lo amaban y lo admiraban, después al rato lo quisieron asesinar. Fíjese lo que dice la palabra: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos
y se fue. Se les escapó de las manos, si no lo hubiesen matado. Así de perverso es el corazón del ser humano. Evidentemente ellos no lo querían matar simplemente, evidentemente no lo querían matar al Señor porque el Señor era grosero o áspero al hablar. Ellos querían matarlo porque Él les hablaba la verdad. El Señor les hablaba con autoridad, pero siempre con amor. La motivación del Señor, vuelvo y repito, era el amor. Pero ellos odiaban la verdad. Y la verdad es Cristo. Fue, es y será la única verdad, Jesucristo, nuestro Señor. Y fíjese cómo el Señor debemos nosotros imitar el carácter de Él. Ese debe ser nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablemos, no rebajemos, hermanos, el mensaje del Evangelio, ni el decir la verdad a alguien. Nunca lo rebajemos. Nunca disfracemos. Debemos hablar todo el consejo de Dios. Ese es el verdadero, no solamente una parte del Evangelio, debemos hablar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, porque Dios nos transforma a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Si no lo hacemos así, seremos hallados infieles al Señor. Pidamos siempre sabiduría a Dios. Hay momentos en los cuales es mejor callarse, es verdad. Por eso debemos pedir sabiduría al Señor. Pero hay momentos en los que hay que hablar, especialmente cuando tenemos que hablar de la palabra de Dios. Pero siempre revise su corazón. Yo trato de hacer siempre eso en oración, revisar la motivación de mi corazón. Voy a hablar esta palabra, la voy a hablar ¿por qué? Por supuesto porque le voy a servir a Dios, pero la motivación de mi corazón no debe ser atacarlos a ustedes, debe ser amarlos, y por eso siempre les predico la verdad, lo que está aquí en la Biblia y no otra cosa. El versículo 30 de Efesios termina diciendo: no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios? Parece increíble, pero hay creyentes que no saben que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Es una persona. La tercera persona de la Trinidad divina es el Espíritu Santo. Así que Él siente, Él se entristece, Él guía, llama, consuela, escudriña, comisiona, puede ser tentado y puede ser hasta blasfemado. Es una persona, y si tú eres un verdadero cristiano, Él vive en ti. Tú eres su templo. Vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Mire lo que dice la palabra. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Precio de sangre, precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ahora, cuando Dios transforma y salva la vida del creyente, lo hace de adentro hacia afuera. Lo que somos por fuera es un reflejo de lo que somos por dentro. En otras palabras, tu manera de hablar cambia, tu manera de sentir cambia, tu manera de vestir cambia. Si estos frutos no se manifiestan en ti, usted no es un cristiano todavía. El cambio que hace Dios interno es tan grande y es tan poderoso que se refleja por fuera. Todo cambia, todo empieza a cambiar. En unos radicalmente rápido, pasa rápido. En otros más lento, pero ese cambio tiene que producirse. Usted puede ser un buen religioso, ir a la iglesia, participar en las actividades de la iglesia, seguir las reglas, dar dinero, hacer grandes sacrificios para Dios y sin embargo desagradarle con tu estilo de vida.
Puedes ser un buen religioso, pero sin embargo, tu estilo de vida puede desagradarle al Señor. No estoy hablando de perfección, eso no es lo que yo estoy hablando aquí. Estoy hablando de rendición y obediencia a Dios y su palabra. En otras palabras, un deseo vivo de obedecerle y agradarle en todo, no en algunas cosas, en todo. ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué usted cree que le importa más a Dios? Pregunto. ¿Tus sacrificios o tu obediencia? Tu obediencia a su palabra. La desobediencia a Dios y a su palabra ofende al Espíritu Santo, por lo tanto es pecado. En la Biblia hubo un caso de un rey que se llamaba Saúl, que se sacrificaba por Dios, pero era desobediente a su palabra. Obedecía a Dios a medias y el Señor lo desechó. Por fuera engañaba a las personas, pero su corazón no era recto delante de Dios. Y una vez Dios lo mandó a él y al pueblo a una batalla y le dio instrucciones: haz esto, haz esto, haz esto y hazlo así, como yo te digo. Y él a la final lo hizo como él quiso. Y vino el profeta Samuel y lo confrontó. Primera de Samuel capítulo 15. El profeta Samuel le pregunta al rey Saúl: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, le dice Samuel, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El Señor tristemente le quitó el reino a Saúl y lo castigó por ser infiel y desobediente a su palabra. Iglesia, seamos fieles a Dios. Cada palabra cuenta. Convirtámonos en canales de bendición. Que cada palabra que nosotros digamos sea para bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestro cónyuge, bendecir a nuestros familiares, bendecir a nuestra comunidad. Cada palabra sea para bendecir. Oremos como oró David en el Salmo 141, versículos 3 y 4, que dijo: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. Qué tremenda oración. Señor, toma control de lo que digo y guarda mis labios. Que esa sea nuestra oración diaria. El salmista tenía ese deseo ferviente de agradar el corazón de Dios y de serle fiel en todo lo que decía y hacía. Te pregunto, ¿ese es el deseo de tu corazón hoy? ¿O pensamos que no vamos nosotros a dar cuenta por lo que decimos o hacemos? Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque tú por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es una advertencia muy seria, amada iglesia, de parte del Señor. Si antes te guardabas de decir malas palabras o palabras negativas, hazlo aún más. Ahora hazlo aún más. No solo porque daremos cuentas al Señor en el día del juicio, sino porque somos su pueblo, somos representantes aquí en la tierra, somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo y debemos de dar
testimonio en todo momento. Debemos ser íntegros en todo momento. ¿Qué significa integridad? Es hacer lo correcto cuando nadie te ve, aunque los ojos de Dios están en todas partes. Y si eres un creyente, si eres cristiano, Él vive en ti. O sea que te levantas con el Señor, te acuestas con el Señor, te bañas, toda tu vida, porque eres su templo. Eres su templo. Así que Él está contigo siempre, 24 horas, 7 días a la semana. Recuerde que las palabras pueden construir o destruir. Conviértete, te animo hoy a que te conviertas en un canal de bendición, que todo lo que tú digas sea para bendecir, sea para construir, sea para edificar. Y recuerda que si no vas a decir algo bueno, no digas nada. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tú nos cambias a través de tu palabra, nos purificas y nos haces cada día mejor para ser, Señor amado, la sal y la luz de este mundo. Pido que esta palabra toque nuestros corazones profundamente y no solamente que se quede en nuestros corazones, sino que la pongamos en práctica. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga grandemente y hasta el próximo domingo aquí en Tiempo con Dios. Y como siempre les recuerdo que no se olviden que no pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios.